Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a continuar con el curso de magia y vamos a hablar de Schopenhauer y la voluntad mágica. Va a ser un poquito extenso, tengo aquí bastantes cosas preparadas y creo que bastante interesantes, así que sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Arthur Schopenhauer es el filósofo del pesimismo y era profundamente misógino. Su madre, Johanna Schopenhauer, fue la primera filósofa en publicar libros sin seudónimos en este ámbito. Tanto su madre como su padre, Floris, eran descendientes de adinerados patricios. El sentido cultural familiar era protestante, aunque no era una familia demasiado religiosa. Sí apoyaron la Revolución Francesa, eran republicanos, convencidos, cosmopolitanos, entendiendo el movimiento social en el que se considera a todos los humanos como parte de una sola comunidad. Y también eran marcadamente anglófilos. Tenía una hermana llamada Louise Adelaide Lavinia Schopenhauer, más conocida como Adele. No esa Adele, esta Adele, que también publicó poemas y novelas. Sus libros no tuvieron mucha fama nunca en España, como todo lo que oliese a protestante, pero sí he visto libros suyos en las estanterías de Holanda, donde era reconocida por sí misma y no como la hermana del filósofo, de Arthur Schopenhauer. Arthur establece como principio absoluto de su sistema lo que llama la voluntad. Esta se halla tras todos los fenómenos y corresponde a la cosa en sí. Una idea que ya venía de los filósofos idealistas, la cosa en sí me refiero. Para entenderla y nos sea útil aquí, para que podamos utilizarla, la voy a explicar a través de Kant, que ya nos dice que tiene muchos significados. La cosa en sí tiene muchos significados, pero dos básicos. En primer lugar, que el conocimiento de las cosas existen por sí mismos. En este sentido, Kant dice que cualquier expansión y profundización del conocimiento es significante de los fenómenos, pero no las cosas en sí mismas, ya que se producen formas subjetivas de la razón y de la sensibilidad. Por esto, Kant creía que incluso las matemáticas no reflejan la realidad objetiva y son fiables solo en ámbito humano. Esto es porque el tiempo y el espacio es una percepción nuestra de la que nunca podemos estar seguros que sea correcta, pues estamos limitados y no tenemos ningún otro relato de la realidad salvo el propio. Para Kant, la capacidad de aprender es ilimitada, pero la ciencia está sujeta a la lógica y los sentidos, es decir, podríamos saber más de lo que sabemos, pero es imposible traspasar la barrera natural. Por tanto, la cosa en sí no la podemos conocer, pero sí aprender. En términos que manejamos en esta serie, podemos aprender del dios sumerio Marduk, pero no lo podemos conocer. Igual ocurre con 1 kilogramo de garbanzos, etc. En un ejemplo más cercano a todo esto, tenemos la frecuencia de onda de Schrödinger, la cual podemos calcular, pero somos incapaces de comprender qué rayos significa. Volviendo a Schopenhauer, podemos decir que los fenómenos, tal como él los va a utilizar, son la apariencia de una realidad desconocida que se halla tras ellos. Esta realidad sustenta tanto el mundo interno como el externo. El filósofo alemán establece que dicha realidad, que afecta a todos los niveles, se agazapa dentro y fuera de todo lo que es ser. Ser con mayúscula es la voluntad.
Es evidente que estas ideas revolucionaron y dieron fundamento a los para entonces existentes masones e Illuminatis de Bavaria, tanto como a órdenes posteriores. Es de hecho mencionado Schopenhauer por Reuss y Crowley en diferentes ocasiones. No me cabe la menor duda que Schopenhauer, para desarrollar su idea de voluntad, tuvo muy en cuenta la obra de 1790 del neoplatonista y masón inglés Thomas Taylor, que hace una extraordinaria revisión de los ritos de Eleusis y báquicos, ya que el inglés entiende que el hombre solo puede hallar su lugar en el mundo por el conocimiento del alma. Proceso necesario para esto serían dichos misterios, aunque eso pertenece a algo que veremos más adelante. La voluntad es inconsciente, absoluta, impersonal, infinita. Es tendencia irrefrenable, es una tendencia irrefrenable a vivir, a sentir, a dominar, a expansionarse o expandirse, a actuar. Todo lo que existe en el mundo animal, de las plantas y minerales, es una expresión de esa voluntad. Esta voluntad cósmica es como un engaño que está detrás de todo, que además ha sido explicada desde todos los campos. Al menos se ha intentado. Aquí se podría revisar las mónadas de Leibniz, que ya vimos en programas anteriores sobre la alquimia, y tener en cuenta que esta voluntad a secas es la voluntad de poder de Nietzsche. En un opúsculo escrito en 1830, el filósofo alemán trata los fenómenos que él denomina de magnetismo, y muy cercano a cómo Giordano Bruno explicase la magia. Schopenhauer advierte que el agente primario es siempre la voluntad del magnetizador. Específicamente, el filósofo estaba reflexionando sobre los consejos de Kieser, un médico de su época que quizá hoy fuese tildado de pseudomédico o de pseudocientífico, y que daba estos consejos a los magnetizadores. ¿Y qué son los magnetizadores? Los magnetizadores son llamados de forma correcta mesmerizadores y reciben su nombre por el creador de esto, Franz Anton Mesmer, médico y filósofo alemán que descubrió el magnetismo animal. Sus posteriores llamaron a eso mesmerismo en su honor. Y en 1842 dio lugar a que James Braid, neurocirujano escocés, desarrollara el hipnotismo. De vuelta a Schopenhauer otra vez y su opúsculo, y es que Kieser diría a los magnetizadores o mesmerizadores que para el éxito en su sistema debería evitar todo pensamiento o reflexión, tanto del médico como del paciente. Cualquier presencia extraña debe ser eliminada, incluida la luz. Para el filósofo alemán no podría hacerse de otra manera, ya que la exclusión de todo pensamiento y cosa que distraiga no permitiría el paso a la voluntad primigenia, algo así como la posición de la mónada individual en el universo, como explicase Leibniz. Para Schopenhauer, la voluntad primigenia era una cosa en sí, y por tanto exige que se excluya toda representación como algo distinto. Enfocarse en distracciones, y él mismo da a entender que todo lo que no sea esa voluntad es secundario. Esto no es algo que invente el alemán, esto es tan antiguo como el Tao, y encontramos esta práctica en todas las religiones y tradiciones esotéricas. En el Raya Yoga es donde, en mi opinión, es más fácil de desarrollar. Raya Yoga, o yoga real por su traducción del sánscrito, invita a la persona a enfocarse en un punto fijo, con los ojos abiertos, eliminando todo pensamiento que pueda surgir, o según el ejercicio, tomarlo y analizarlo hasta disolverlo en sus partículas más insignificantes. Aunque encontramos los primeros textos sobre esta doctrina hindú en las Upanishad y las sutras de Patanjali, es quizás en el siglo XV
cuando podemos leer una descripción más útil de lo que vemos hoy en Hatha Yoga. Lo voy a decir, Hatha Yoga Pradipika, Hatha Yoga Pradipika, que significa un poco de luz en Hatha Yoga, y dice así, cito: Raya Yoga Samadhi Mani Manomani Amaratus Laya Asunya Paramapada Amanaska Adavaita Niralamba Niranjana, Jivan Mukti, Sahana, Turiya denotan el mismo estado del ser. Justo como la sal disuelta en el agua se convierte en una con ella. Así la unión del Atman, similar al alma, y Manas, que es la mente, se denomina Samadhi, cuando el aliento llega a estar exhausto y la mente preliyate, calma, que está calma, reabsorbida, ambos se fusionan en la unión llamada Samadhi. Esta igualdad Atman igual Manas, es a la que se refiere, esta unicidad de los dos, el ser viviente en el absoluto ser, cuando todo Sankalpa, que Sankalpa es el deseo, vicios, apegos, necesidades falsas, cuando todo el Sankalpa termina, esto es Samadhi. Este Samadhi, a que se llega por la eliminación total del consciente, que es lo que nos trata de explicar este texto, es el estado que nos habla Schopenhauer de voluntad. No voy a dedicar ahora más tiempo a la exposición de Aleister Crowley sobre Samadhi, quizá más adelante, pero sí cabe mencionar que el Raya Yoga se inserta en el esoterismo occidental con la creación de los Illuminati de Bavaria. Son Crowley y Alan Watts quienes lo normalizan para todo estudiante de magia como una herramienta básica. No es necesario que llevemos esto a enreversadas prácticas o rituales. Un hecho tan sencillo, si se me permite esa expresión, en ciertos términos, como una tirada de tarot ya exige esto mismo. El mismo Arthur Edward White, en su libro explicativo sobre su propia baraja, la baraja Rider White, que es la más conocida para todos, indica la siguiente recomendación, o más bien directriz, y cito: deje a un lado de su mente los problemas personales y aleje lo más posible de usted mismo sus propias ideas preconcebidas. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que el propio juicio se mezcle con la tirada. Hay que tener en cuenta que es más fácil leerle las cartas a un desconocido que a un amigo, un familiar o a uno mismo. La primera parte me parece obvia con lo ya dicho, pero ¿por qué la segunda? Porque cuando leemos las cartas a alguien con quien tenemos algún tipo de atadura, la mente va a tratar de arrojar ideas sobre el otro individuo, y no es posible así dejar actuar a esa voluntad, Atman o como se prefiera llamar. Es, en fin, esta voluntad la misma de la que hablaba en el primer capítulo de esta serie. Aquella que, si controlamos, nos permite ejercer cambios en la realidad. Indagando mejor en esta idea y en la obra de Schopenhauer, encontramos que todo es voluntad. El pensamiento y cualquier tipo de actividad, y quizá el mayor ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 1. En la voluntad del hombre es donde mejor puede manifestarse. Palabra clave esta de manifestarse. Es donde mejor puede manifestarse la voluntad originaria que se enmascara tras todo. Se dan condiciones a lo que podríamos llamar también sincronías en el mago, que permiten reforzar la voluntad individual con la voluntad cósmica, y esto ocurre después, a veces durante, de la disolución total de todo aquello que es obstaculizante para tal proceso alquímico, que ya expliqué en la carta de los amantes y la templanza o el arte. Una vez alcanzado esto, el mago es capaz de proyectar las fuerzas profundas y dirigirse a los verdaderos propósitos que entonces conoce.
En este momento no le mueve la fuerza, sino el amor, y puede proyectar ambos y materializarlos con su voluntad, activada y trascendida. En esto, como he dicho a veces, el pulir la piedra de los masones, convertir el plomo en oro de los alquimistas como Paracelso, o renacer del Fénix, quien en este ámbito dormía y no estaba muerto. Resumiendo, para Schopenhauer la voluntad es la cosa en sí, como hemos dicho, lo único real en toda la existencia, el núcleo de la naturaleza a través del individuo humano, en el magnetismo animal e incluso por encima de este. Produce fenómenos por encima de este. Produce fenómenos que no pueden explicarse según el enlace casual, esto es, conforme a las leyes que rigen el curso de la naturaleza, y que en cierto modo llegan a suprimirlas ejerciendo una efectiva actio indistanus, acto a distancia, que se produce sin necesidad de contacto, quiere decir, mostrando una posibilidad de dominar fuerzas que aparecen como algo sobrenatural. Termina el alemán la cita añadiendo: no sé qué confirmación más fehaciente puedo dar para mi doctrina. A lo largo de la obra de Schopenhauer se revisan variados textos de magia que él trata de demostrar que son tratados sobre la voluntad. Él dirá que tiene experiencia en la brujería o que él domina la brujería, que explica como aplicaciones de medios magnéticos de modo perjudicial a través de la mala voluntad. A esto específicamente lo llama como el pacto con Satanás. Esto no son lagunas en sus obras, sino que son constantes, y además ha influenciado en martinistas y sansimonianos, que tienen tanta importancia para comprender la sociedad fabiana y el llamado marxismo o socialismo del siglo XXI. Es hora de aceptar que la política y la magia están unidas con algo más que con pinzas, en tanto que los romanos y griegos antes de cada concilio o asamblea sacrificaban ritualmente a Artemisa y Atenea. Y es innegable la influencia masónica en la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa o la Transición Española. Será la sociedad fabiana heredera directa de los sansimonianos, conformada por masones y martinistas principalmente. Los que promueven partidos como el PSOE en España o el Labour Party en Inglaterra, aunque estos debería tratarse por separado totalmente a este programa. En sí, todo esto lleva a la filosofía de los postmodernos, y cabe mencionar en este momento a Foucault y en especial a lo que él llamaba biopolítica. Si la política es en parte el arte de la manipulación, con este concepto del filósofo francés va más allá, ya que no pretende ejercer poder sobre los territorios, sino sobre la vida de los individuos y las poblaciones. En otras palabras, intenta que la vida sea algo administrable por terceros. En esto, la aplicación de una voluntad que está puesta en una posición de poder sobre todos los demás, que además son inducidos a validarlas como mayoría a través del ritual del voto. Schopenhauer se adelantó a todos estos movimientos e ideologías de los siglos XX y XXI. Él entendía que la voluntad también era la madre de todo el dolor. La voluntad ha engendrado este triste mundo, el peor mundo posible, y en esto se separa de Leibniz. Para Schopenhauer, la verdadera moral es un imperativo total de abstención y renuncia, y lleva irremediablemente a la aniquilación.
Es posible que Schopenhauer y su concepto de voluntad y sus aplicaciones sintetizase en un lenguaje no religioso el mito inherente en todas las doctrinas religiosas del ciclo vital, en el que una fuerza, la voluntad, nos crea y nos destruye. Sin embargo, está en lo mejor de nosotros y es el culpable de todo lo malo. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que le deis a un buen like, que yo os lo agradezco, y recordad que abajo pues tenéis todas las redes sociales y demás. Estaría bien que comentaseis y todas esas cosas, que más hacéis cuando no os digo, pero bueno. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.